Muy buenas, ¿cómo andan, che? Espero que anden bien. Esta es mi pequeño videito que hago para dar un poquito de dirección en cuanto a la guía para esta siguiente semana. Como verán, el pasaje está en Hebreos capítulo 12 y hemos hecho la guía desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Eh, y les he hecho algo que creo que va a ayudar mucho para mostrarles cómo hago yo cuando preparo una guía o realmente cuando preparo lo que sea como para la predicación del domingo o así. Hoy se lo enseñé a mi amigo Marco y creo que le ayudó y espero que también te ayude a vos. La primera pregunta que siempre me hago, una vez que antes de comenzar como a preparar las diferentes preguntas o comentarios que quiero hacer en el grupo, es esta, es ¿cuál es la idea principal que quiero enseñar? Y lo hice como un círculo grande porque de ahí es donde, una vez que yo entendí bien cuál es la idea principal de la guía o a dónde quiero llegar o cómo quiero terminar, ahí es cuando, recién cuando pudiste exprimir bien esa naranja, es cuando vas a tener esa capacidad para hacer las preguntas correctas y no estar leyendo la guía o no estar viendo, uy, me equivoqué, o no sabiendo cómo llevar a la gente al punto que lo querés llevar. Lo bueno que tenés es que con la guía que recibís, este trabajo ya te lo damos hecho. Y ese trabajo, la gran idea está en lo que dice objetivo. Lo que dice la guía en tu guía como objetivo es esa idea, esa gran idea a donde querés llevar con la guía. Por ejemplo, en este caso, me acerco acá a la guía que la tengo. Dice objetivo que cada miembro de tu grupo entienda que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos tener ese avivamiento verdadero. Es decir, estamos uniendo la idea de avivamiento con disciplina. Sé que suena raro, pero ahora vamos a saber por qué y lo van a escuchar también en la predicación del domingo. Entonces, hasta que vos o yo no entendamos bien lo que dice el objetivo, toda la demás guía va a ser como simplemente buenas preguntas. Van a ser buenas preguntas, pero no vamos a entender qué va con qué, a qué queremos llegar. Entonces, que tu trabajo más fuerte sea pasar tiempo con esa frase, leyéndola miles de veces, hasta cuantas veces sea necesaria. Si no la entendés bien, si no entendés bien el objetivo, o esa frase todavía como que no te hace sentido, está bien. Lo único que tenés que hacer es hacer pregunta a Eddie o a tu servidor y con mucho gusto voy a hacer todo lo posible para te quede lo más claro posible. Entonces, lo que está en el objetivo es la gran idea. Por lo general, la gran idea responde a una de dos preguntas o quizás a las dos. La primera es, ¿qué quiero que mi grupo piense? Sí, ¿cómo quiero que mi grupo piense ahora, luego de que hemos hecho la guía? ¿Qué cosa diferente quiero que piensen o se vayan pensando de una manera distinta a como hoy vinieron? O la segunda pregunta es, ¿qué cosa diferente quiero que hagan luego de escuchar o ser parte de esta guía juntos o de leer este pasaje bíblico juntos? ¿Qué quiero que hagan diferente o cómo quiero que piensen diferente? Eso es lo que nos va a dar la gran idea de lo que queremos llegar con la guía. Eh, entonces, una vez que ya tenés eso bien claro, que queremos hablar de cómo la disciplina de Dios es parte de un avivamiento, porque esa es la serie, Reavívanos, o el reavivamiento que Dios trae a nuestro corazón, ahí ya somos capaces de comenzar a estudiar lo que dicen los versículos y empezar a leer el texto. Una de las cosas interesantes que te explico que no lo dice la guía, pero esto es para vos, es que para poder entender los versículos 4 en adelante tenés que leer los versículos que vienen antes, que es el capítulo 12, versículos 1 al 3. Y te los voy a leer. Fíjate lo que dice el versículos 1 al 3. Esto no lo vas a leer en el grupo. Es para que vos entiendas cuál es el propósito del autor y por qué te habla de la disciplina. Dice el versículo 1, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Los testigos, está todo en el capítulo 11 que habla de los héroes de la fe. Ellos son los testigos que nos rodean. Dice, despojémonos del lastre, de ese peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La imagen es de una carrera. Fijemos la mirada en Jesús, como hace el atleta que fija su mirada en la meta. El iniciador y perfeccionador o completador. Perfeccionar significa completar de nuestra fe,
¿Quién, está hablando de Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios? Así pues, consideren a aquel, sigue hablando de Jesús, consideren a Jesús que, y ahí está la palabra clave, perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La carta de Hebreos, se llama Hebreos, Hebreos significa judíos, fue escrita a los hebreos porque ellos, la situación no estaba muy fácil para ellos. Eran en mayoría judíos que habían creído en Cristo y que habían recibido a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Lo que pasa es que ellos, los judíos que se iban convirtiendo a Jesús, eran los primeros que se enfrentaban con dificultades y persecución. Porque realmente la persecución a los gentiles, como nosotros que no somos judíos, la persecución a los gentiles por hacerse cristianos vino un poco más tarde, porque al principio el Imperio Romano no entendía muy bien la diferencia entre cristianos y judíos. Pero la primera clase de persecución que se liberó eran de los mismos judíos que rechazaban al Mesías, a Jesús, persiguiendo a sus compatriotas que sí aceptaban a Cristo. Entonces lo que estaba pasando es que muchos de los que sí habían creído en Jesús, judíos, la estaban pasando mal, estaban recibiendo golpe tras golpe de sus propios compatriotas, y había algunos que ya estaban decidiendo abandonar la fe, o por lo menos se la estaban pensando. Estaban pensando abandonar a Cristo y simplemente volver al judaísmo de antes sin el Mesías, ¿no? Entonces por eso es que comienza el versículo 1 y hasta el versículo 3 le está diciendo, che, no se agoten, eso es una carrera, tienen que tener la mirada en Cristo, tomen el ejemplo de Cristo, que Él perseveró, que Él siguió hasta adelante a pesar de que tuvo oposición, como ustedes ahora tienen oposición, y tengan sus ojos en Él para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, teniendo esa idea, fíjate, ahora entramos al versículo 4, que es ahora donde nos empieza a hablar del tema de la disciplina. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, ahora la idea es como un boxeo, como una lucha, no solamente es una carrera. Ahora la imagen cambia un poco. Dice, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Significa hasta ahora, si están pasando persecución, hasta ahora a ustedes no les ha tocado morir, como a otros, ¿no? Por la fe. No significa que no les va a pasar, sino que dice, hasta ahora no les pasó, pero dice, todavía no han muerto por la fe. Y dice, y en el versículo 5, y ya se olvidaron por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y ahí va a citar Proverbios. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces quiero que en tu mente puedas unir esto, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué de repente pasó a hablar de disciplina? Claro, porque entre otras cosas, que el Señor puede que haya estado disciplinando a esta iglesia, esta carta está bastante fuerte y está dura. Y es posible que por la disciplina, por la dureza con la que Dios a veces les hablaba a ellos, que ellos ya se tiraran abajo. O sea, viste cómo Dios, viste qué duro que es Dios con nosotros, viste qué duro que es su palabra. Y lo que dice Él es, escuchen, no se desalienten cuando el Señor es duro con ustedes. No se tiren abajo cuando el Señor los disciplina, porque la disciplina es lo que Dios utiliza para conservarlos en la carrera. Entonces, ¿por qué es esto? Porque los primeros 3 versículos me está alentando a continuar la carrera y después me habla de la disciplina. ¿Cuál es la conexión? Que para continuar y perseverar, una de las formas que Dios utiliza para que yo persevere en la carrera hasta el final, Él tiene que utilizar su disciplina. Y lo que estaba pasando con muchos creyentes judíos o hebreos era que ellos estaban tomando la disciplina de Dios como algo como, ¿ves? Esto significa que ya tenemos que salir de la carrera, o porque Dios nos trató duro, porque estamos pasando por esta dificultad que Dios nos envió, significa que tenemos que salir, no, y dice, no, al contrario. Y vos cuando leas los versículos creo que lo escribió de una manera muy linda y fácil de entender en su mayoría, porque está diciendo, cuando un padre disciplina a su hijo, no lo hace diciendo, te disciplino porque no sos mi hijo. No, él dice, al contrario, porque sos mi hijo te disciplino. Y eso es el punto del autor de esta carta. Les está diciendo, no se desanimen,
hay una conexión fundamental entre su perseverancia en la carrera y que sepan recibir la disciplina del Señor. Y de eso, si Dios me permite, voy a estar predicando este domingo, ¿no? Porque también hay esa conexión entre saber recibir la disciplina del Señor y mi perseverancia en la fe. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que comenzaría, y acá hay mucha riqueza, es porque en nuestra comunidad hispana la idea de la disciplina está muy diferente a lo que en el concepto hebreo es la disciplina. Entonces, yo comenzaría diciendo, cuando, por ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, para comenzar este estudio, yo te preguntaría, ¿qué es la disciplina para vos? Entonces dejo que las personas empiecen a hablar y digo, a ver, ¿qué es la primera imagen que se te ocurre cuando hablamos de la palabra disciplina? ¿Es algo bueno? ¿Es algo lindo? ¿Es algo...? Y dejaría un poco que la gente cuente historias, porque hay muchos de los que, quizás algunos de ustedes también, que para ustedes la idea de la disciplina no tenga una connotación muy positiva, sino que tengan la idea de un papá, algunos abusivo, con un cinturón en la mano. Algunos quizás tengan la idea simplemente, algunos quizás en el otro extremo, decir, no, a mí nunca me tocaron, nunca me hicieron nada, siempre me dejaron hacer lo que quería. Entonces es importante dejar que todos hablen un poco de cuál es su concepto de disciplina, para luego decir, ok, vamos a ver cómo Dios ve la disciplina y por qué es tan importante nosotros que entendamos cómo Dios la ve. Y ahí en la guía vas a ver cómo es que bíblicamente se entiende la disciplina y cómo Dios la utiliza para reforzar y reavivar a su pueblo y preservarlo hasta la meta final, que es a donde tenemos que llegar en Cristo. Entonces, una vez que tengo esta idea muy clara, es la gran idea de mi guía. ¿Cuál es? Otra vez, lee tu guía, es convencer o que todos tengamos muy en claro el papel que tiene la disciplina en el avivamiento espiritual, el papel que tiene la idea de abrazar esa disciplina para ser reavivado y no rechazarla. Entonces, esto es un pequeño secreto de cómo hago. Cuando vos tengas la guía, recordad que es una guía, entonces no todas las preguntas que están ahí las tenés que hacer. Lo que es importante que hagas es que una vez que tenés esta idea principal, vas a las preguntas diferentes. Estas son como pequeñas preguntas, ¿no? Que vos vas a ir haciendo y que vos vas a ir marcando. Algunas te llegan más, otras te llegan menos, otras no las entendés, entonces preferís desecharlas. Y está bien. Pero lo importante es que todas estas pequeñas preguntas o pequeños conceptos no lo tomes como simplemente preguntas aisladas. Es decir, no vayas simplemente a, ok, vamos a leer esta pregunta, este versículo, a ver qué piensan. Y la gente dice que piensa y después decís, ok, vamos al próximo versículo. No, porque pareciera como que no hay como un objetivo claro. En tu mente, cada vez que vos agarras una de las preguntas que están en la guía, tenés que saber cómo se conecta esa pregunta con la gran idea. Cuando yo leo una pregunta en la guía, en mi mente ya tengo que saber de que ese versículo o ese concepto que quiero que mastiquemos o que quiero preguntar, en mi mente tengo que entender cómo esto me lleva a la gran idea. Que la gran idea otra vez está ahí, es persuadir que cada miembro del grupo entienda que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que Dios nos avive, para traer avivamiento verdadero, etc. Entonces, eso es algo muy importante de no hacer ninguna pregunta al azar. Y no simplemente leer, porque cuando yo simplemente estoy leyendo preguntas y la gente sabe que no la estoy llevando a ningún lado, es muy difícil porque se sintió como que hablamos de diferentes versículos y terminaste orando y tal, pero no se sintió como que estás construyendo algo. La idea de cada pregunta que vos hagas es que vas construyendo poco a poco a través de las preguntas o los versículos o los conceptos que van hablando esta gran idea. ¿Ok? Entonces, siempre, antes de nada, antes de vos hacer la pregunta a los demás, vos en tu mente, cuando estás preparando la guía, o lo que yo hago, es exprimo bien esa pregunta, exprimo bien ese versículo, y digo, ok, cuando entiendo este versículo y hago esta pregunta, ¿cómo eso me está llevando? ¿Cómo está llevando para, al final, seguir construyendo esta gran idea que ya dijimos que está en el objetivo? Entonces, te animo a hacer ese ejercicio. Es algo que le dije al Marquiño hoy, que agarra una hoja cuando prepares la guía y hace este círculo grande, ¿ok? Y en el círculo grande pone lo que dice el objetivo.
asegúrate de que entendés, claro, que se va al revés. Asegúrate que entendés muy claro lo que significa el objetivo. ¿Ok? Si vos no entendés muy bien esto, todas las demás preguntas están todas desconectadas y realmente no vas a poder transmitir claridad porque ni en tu mente va a ser claro. Una vez que pones el objetivo, hace estas flechitas que hice yo, ¿ok? Y en estas flechitas, no importa si son 10 o 15, depende de los versículos o los conceptos, y escribí acá la pregunta que vas a hacer o el versículo que van a meditar o las diferentes frases, pero escribílas en cada flecha, porque al escribirlas, eso te va a obligar a pensar, ok, cómo este versículo o cómo esta pregunta está conectándose con el objetivo principal. Eso lo que te va a ayudar es que cuando al final termine el grupo y terminen adorando juntos, sea un momento de confesión, o sea un momento de agradecimiento, o sea un momento de alabanza, por lo que yo les hablo, por lo menos todos, o sea, otra vez, saben, dicen, ok, yo vine pensando de una manera, ahora me voy pensando de una forma diferente. Dios renovó mi mente a través de su palabra, o vine actuando de una manera y ahora me voy actuando de otra porque Dios ha renovado mi carácter a través de su palabra. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, espero que un poquito esto haya sido de ayuda. Si alguno tiene una pregunta, saben que estoy para servirles, solamente me la tienen que enviar por donde quieran enviármela. Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Nos vemos el domingo.